RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora queremos saludar a José Luis Gil Becerra, de momento ha sido director general de inteligencia del Ministerio del Interior, es integrante del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, que capturó a toda la gavilla terrorista encabezada por Abimael Guzmán Reynoso, y también es un reconocido analista en temas políticos. Qué gusto saludarte, José Luis, muy amable, gracias como siempre. José, muy buenos días, muchas gracias por la entrevista y atento a tus preguntas. El último sábado, 8 de abril, en medio de la prolongada Semana Santa, el crimen organizado cobró una nueva víctima, ¿no? Esta vez en la localidad nativa de Puerto Copa, que está ubicada en Satipo, en Junín, ¿no? Sujetos armados llegaron al interior de la vivienda del dirigente Ayánica Santiago Contoricón, acabaron con su vida, ¿no? Además en presencia de su familia, ¿no? Y además el tema quizá más saltante, y tú lo recoges en tu reciente artículo, ellos han estado permanentemente denunciando una serie de hechos ilícitos, como es la presencia del narcotráfico. ¿Qué hay exactamente detrás del asesinato de Santiago Contoricón, José Luis? Bueno, primero el lamentar la muerte de Santiago, una persona con muchos deseos de tener una Amazonía libre de crímenes, libre de narcotráfico, una persona que estaba en buenas relaciones abiertamente con las fuerzas del orden porque es alguien que quiere proteger su país, era un líder indígena. Pero como decimos en el artículo, es la punta del iceberg de lo que viene sucediendo no solamente en el Perú, sino en Sudamérica. Fíjate, hasta este año, durante los últimos 4 o 5 años, se han asesinado 50 dirigentes indígenas entre colombianos, brasileños, peruanos y ecuatorianos. O sea, este fenómeno de apoderarse de la Amazonía peruana, ¿no? Está creciendo, porque no hemos visto este tipo de asesinatos en las décadas del 90, cuando se terminó con el terrorismo, ¿no? Y entonces el asesinato de Santiago es la punta del iceberg, ¿verdad? Ahora, en el Perú ya van 200 personas asesinadas, indígenas asesinados en los últimos 3 años a causa de las organizaciones criminales. Si bien es cierto, aquí hay una responsabilidad criminal, penal, de quienes hayan perpetrado estos hechos, pero también hay responsabilidades políticas. Primero, vayamos hasta el Foro de Sao Paulo en 1990, cuando una de sus líneas de este Foro de Sao Paulo fue la lucha indigenista. O sea, esa lucha indigenista no era por sus derechos, era para controlar el indigenismo. Y este control del indigenismo a nivel sudamericano y en especial a nivel del Perú, al final termina siendo ligado con el control de la hoja de coca como justificación, que ha promovido finalmente el narcotráfico y ha promovido de que se lumpenice las zonas selváticas del Perú, ¿no? Estos 200 muertos en el Perú de las comunidades indígenas, porque no solamente son los ayaninkas, sino de otras comunidades también que han sido alcanzadas por el brazo del crimen, ¿no? Ahora, cuando tú señalas, José Luis, que este es solo la punta del iceberg, y siguiendo un poco la línea de tu artículo, señalan que ellos están enfrentando, las comunidades indígenas, diversas amenazas, ¿no? Una de ellas es el narcotráfico, el otro la tala ilegal, el tráfico de terrenos, la minería ilegal, los terroristas de Sendero Luminoso que controlan el servicio de sembrado, cosecha, transformación y transporte a los cárteles de la droga, y además la presencia de sectores de izquierda radical que inducen a la violencia cuando sus intereses políticos se ven afectados. Todo este combo que tú muestras, que son las amenazas, no es advertido por el gobierno, no es advertido por la inteligencia, no es advertido por las autoridades. Mira, fíjate, el Perú tiene registradas, controladas y mencionadas incluso en el Congreso de la República, incluso en el Ministerio de Economía, 10 amenazas.
El Ministerio de Economía genera presupuesto a raíz del pedido de las fuerzas de seguridad y da un presupuesto para combatir las 10 amenazas: corrupción, narcotráfico, violencia, perdón, conflictos sociales, o sea, son 10 amenazas. De estas 10, por lo menos 4 o 5 están en la zona indígena en el Perú, especialmente en la zona del Bray y en Junín. Entonces, este conocimiento de las autoridades, del sistema de inteligencia, de las fuerzas, de la fuerza policial, todos conocemos este problema. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también, ¿no?, que el último gobierno de Pedro Castillo, el más nefasto, es el que finalmente relativizó a las fuerzas de la Policía Nacional, relativizó la lucha contra el narcotráfico, relativizó el querer, el hacer que el Estado invierta socialmente allá, y más bien se dedicaron a impulsar el cultivo de la hoja de coca. Todas estas cosas han permitido que las bandas de narcotraficantes estén en el lugar, han permitido la alianza entre el narcotráfico y Sendero Luminoso para dominar la zona, han permitido que la tala ilegal se desarrolle, que la minería ilegal también, y ellos también han asesinado gente donde han estado haciendo minería ilegal. Quiere decir, los nefastos gobiernos que no vieron estas amenazas o que se taparon los ojos frente a estas amenazas son los responsables políticos y, ¿por qué no, penales de lo que viene sucediendo hoy en la selva del Perú? Bueno, la situación que tú describes es sumamente grave, José Luis, ¿no? Porque estas comunidades viven en medio de la violencia. No hay otra forma de explicarlo. Así es, no hay otra forma de explicar. Ellos viven asustados, viven la gente siendo cercada para asesinarlos, amenazan a sus familias. ¿Y por qué lo hacen? Porque obviamente hay indígenas que no están dispuestos a cederle su espacio, su biodiversidad, ¿no?, ya sea por razones personales, indígenas, o por razones patrióticas, y pagan con su vida. Y eso no lo podemos permitir. O sea, hay gente dispuesta a pararles el macho, a hacerles frente a estas amenazas, si es que el Estado no lo hace. Pero es insuficiente. Pero son pocos. Pero no están siendo entrenados, no están siendo, digamos, por el Estado, no les están dando las medidas que deberían dar, ¿no? Yo he ofrecido públicamente mi experiencia en acciones de inteligencia, en operaciones y además en orientaciones estratégicas a las comunidades indígenas. Lo vuelvo a repetir hoy día: no es el camino a la violencia, no es el camino salirse de la Constitución para tomar la justicia por sus propias manos, porque eso agrava el problema. Lo que hay que buscar acá son estrategias operativas, efectivas, que ellos vean que realmente se cumple con los objetivos para hacer retroceder el crimen. El crimen estuvo ahí no por arte de magia, el crimen está aquí ahora porque se les ha permitido. Entonces necesitamos un gobierno con mucha mayor fuerza, necesitamos que ellos mismos se organicen, ellos mismos entiendan estratégicamente, porque si actúan tácticamente, si van, encuentran a los asesinos y los matan, el problema no acabó. Eso es lo que yo quiero que entiendan nuestros hermanos indígenas. El problema no acaba capturando a los asesinos. Ahora, porque aquí estarían solamente resolviendo el problema de un homicidio, no estarían resolviendo el problema de las amenazas atacando a las comunidades ayaninkas y demás, ¿no? Y ahí tenemos dos cosas a la vista, ¿no? Uno, la poca presencia del Estado, y segundo, una inacción. No hay inteligencia, ni mucho menos contrainteligencia. Sí, pues, no hay contrainteligencia, ¿no? Y no es una actividad que no puedan realizar ellos. No te olvides que el Estado peruano ha entrenado policías, ha incorporado policías indígenas. Hay muchos policías que son indígenas. ¿Por qué no hacen una fuerza? ¿Por qué no traen un equipo? ¿Por qué no reúnen a este equipo de jóvenes y gente antigua que son indígenas? ¿Por qué no vienen los abogados indígenas, los que están sentados de pronto también en organismos internacionales, están en ministerios? ¿Por qué no hacen una unidad? Ellos son un pueblo grande.
y tienen muchas necesidades. No puede ser que sus funcionarios indígenas estén disfrutando de las mieles del Estado y no estén con sus hermanos ahora. Yo le pido al ministro del Interior que convoque a los policías indígenas para sacar de ahí alguna ayuda, alguna idea de cómo debe combatirse esta circunstancia, ¿no? Porque no podemos traer pues estrategias limeñas a las zonas selváticas. Entonces, hay policías que son indígenas, pues con ellos trabajemos, ¿no? No basta uno o dos, hay una fuerza que ha sido formada a través de los años. Desde el año 2006 se han incorporado a las escuelas indígenas varones y mujeres, ¿no? Entonces no sabría decir yo, ¿por qué no los convocan? ¿No? Tú recordabas hace un instante, José Luis, que en los últimos años son casi 200 personas que han sido asesinadas, ¿no? En las comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades nativas, ¿no? El riesgo sigue latente, ¿no? ¿Qué va a pasar si es que no hay esa presencia del Estado y no se adoptan acciones inmediatas de forma integral? Vamos a tener una narcorregión pronto, ¿no? Vamos a tener, un narcodistrito, luego una narcorregión, camino hacia un narcopaís. Ese es el peligro, ¿no? Y por supuesto aupado, ayudado pues por estos grupos de taladores que van a disfrutar del desorden, ¿no es cierto?, de la anarquía, y además va a ser utilizado por la izquierda radical, no para seguirlos manejando, para cambiarles el discurso, para hacerles creer, para abusar de la ignorancia de muchos, ¿no es cierto?, y decirles que ellos son el camino, cuando el camino es desarrollar, es eliminar la hoja de coca, es cambiar los cultivos, cuando el camino es poner en valor la selva peruana para atraer turistas de todo el mundo, ¿verdad?, que quieren conocer una maravilla como es la selva peruana. Entonces, desviándoles pues la visión hacia posiciones de izquierda y de izquierda radical, ¿no?, utilizándolas para actos de violencia. El pueblo indígena debe demostrarle al mundo que no son violentos, que son pacíficos, pero que son enérgicos, que son unidos. Eso es lo que tiene que pasar. Te escuchaba con atención y mencionas permanentemente una alta presencia del narcotráfico, ¿no? Primero un narcodistrito, luego una narcoprovincia, un narcodepartamento y un narcoestado. ¿Estamos yendo camino a eso, José Luis? Sí, si es que se permite, si se arrincona a los guardianes naturales de la biodiversidad, como es el pueblo indígena. O sea, ¿tan grave la situación? Muy grave, 200 muertos, tienen que hacernos reflexionar. ¿Y la presencia del narcotráfico, cómo se está mostrando en estos momentos? Bueno, en la zona, por supuesto que, por ejemplo, los indígenas los han correteado, han incautado drogas, se la han entregado a la policía con las evidencias. Quiere decir que la lucha que está librando el pueblo indígena contra el narcotráfico es real, no es imaginario. Les están quitando la droga, les cierran las rutas de la droga para el transporte de la droga. Esos son millones. Si ahorita sacamos la cuenta, ¿cuántos millones de soles o de dólares le ha ahorrado las comunidades indígenas en la lucha contra el narcotráfico? En su lucha directa de ellos entregando la droga de esta gente, vamos a ver que realmente han hecho un gran trabajo, pero solos no pueden. A costa de sus vidas. A costa de sus vidas. Mira tú, o sea, ellos están haciendo el trabajo de proteger lo que tendríamos que proteger todos, que es el pulmón del mundo, ¿no? O sea, el pulmón del mundo se está llenando de narcotraficantes. Entonces necesitamos más energía, necesitamos más dinámica, nuevas estrategias, creatividad, pero también necesitamos no inducir al pueblo indígena hacia la violencia. Y además tú tienes una lectura que nos puede trasladar exactamente a cuál es el móvil principal de este asesinato de parte de criminalidad organizada, ¿no? Sí, a ver, no es que un fallecido tenga más valor que otro, ¿Ya? pero aquí están apuntando a líderes. Estos son dirigentes, líderes, son personas que la gente, que el pueblo indígena los sigue, les cree, porque los conducen, ¿no es cierto?, a administrar su institución. O sea, no están asesinando pues al campesino
que se niega a llevar un poco de hoja de coca. Está asesinando a dirigentes. Y no es el único, son 200. ¿Qué nos está pasando, no? Sí, en realidad bastante preocupante, y sobre todo tú que conoces muy bien este tema, ¿no? Ahora, lo que te acabo Sí. de decir al inicio, ¿no? O sea, no solamente pasa en el Perú, con las comunidades indígenas, pasan en Ecuador, en Colombia, en Brasil. Hay una estrategia de narcotráfico para convertir o para crecer, ¿no? Y para instalarse en la selva peruana. Y Yo no le convertirla en encuentro otra zonas explicación. liberadas. Y la idea es ¿Perdón? y convertirlas en zonas liberadas. ¿Esa es la idea? Así es, apoderarse de la selva. Hay una estrategia mayor detrás, claro. Hay que seguir investigando, hay que seguir evaluando los actos que hay. Las instituciones deben ponerse de pie y defender esto es gran parte de nuestro territorio y de Sudamérica. Ya no solamente es un problema de Río Tambo, es un problema de América, de Sudamérica, ¿no? O sea, miremos, levantemos la cabeza y miremos hacia adelante. Miremos el panorama, no veamos solamente el árbol, miremos el bosque. Nos están quitando la selva peruana, nos están arrancando el pulmón que tenemos para el mundo, ¿no? A costa de nuestros indígenas, nuestros ayanincas, que lo defienden con sus vidas. Muy bien, José Luis Gil Becerra. Como siempre, muy reconocido, muy agradecido por esta comunicación. Sé que tenías una agenda bastante apretada, nos has permitido unos minutos. Era importante conversar contigo. Tú conoces muy bien el tema, tienes una lectura bastante directa de lo que está sucediendo y sobre todo una proyección que, si no se actúa, la cosa puede ser mucho mayor. Como siempre, te agradezco la gentileza, José Luis, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.